vida adulta. Y todos saben que una vida adulta icónica depende de cómo empieza. No estás invitada a mi Bat Mitzvah. Es una historia acerca de la amistad, hormonas alborotadas y por alguna razón Adam Sandler. Ah, y cómo es de importante el Bat Mitzvah. en la religión judía. Una coñita, Stacy, nos explica cómo es la celebración de una vida adulta en diferentes culturas, hasta llegar a cómo hacerlo en el judaísmo a través del Bat Mitzvah. mientras nos muestra cómo celebra ese día, llegando a un punto máximo de euforia, cuando ella se va a besar con el chico que más le gusta, pero está todo en su imaginación. Stacy, cuyos problemas son usar o no tacones, ganar o no un juego donde la primera que llore viendo un video gana, o hablarle o no a un coñito con el que fantasea besarse y por lo pronto lo único que recibe es un balonazo de él. Al menos le pidió disculpas. Parece que el chico tiene decencia. No, no tiene decencia. Ah, y mencioné que Stacy es judía, así que mientras otras niñas de su edad están ocupadas planeando sus 15 años o fiesta de graduación, nuestra chica está en medio de preparar su Bat Mitzvah. sí, ese rito de paso judío que es como ¡boom! Eres una mujer ahora. Felicidades. Pero el mayor problema es que estas niñas quieren hacer algo moderno y costoso. Y Adam Sandler algo más tradicional. Sí, aquí está Adam, haciendo de papá o haciendo de Adam Sandler. Ambas afirmaciones son ciertas. Mientras llega ese día, van a unas clases como de catecismo para católicos. Supongo que se llamará judaísmo, con la maestra más pana de la vida. Ya eres un hombre. Baruch Hashem, Aaron, dame 5. Todo esto suena bastante normal, ¿verdad? Pero aquí es donde se pone loco la situación. Stacy y su mejor amiga Lydia se encuentran con las chicas populares y por alguna razón Stacy decide lanzarse por un acantilado. Sí, como esas películas de acción, pero no para salvar al mundo, sino para impresionar al chico lindo. Chicas, les prometo, hay maneras más fáciles. Así. Lo que nadie imaginaría lo que pasaría es que un molde gigante que le compró Adam se le terminaría soltando en el agua, desde donde todos sabemos, terminando peleando con su amiga Lydia porque dice que no lo apoyó y hasta se burló de ella. Y tú, no hagas que me ponga molesto contigo sin darle me gusta y no suscribiéndote. Suscríbete y comenta. Luego de hacer puchero en su cuarto, Stacy decide ir a la fiesta de la amiga, luego de que esta le insiste. Cuando llega, lo primero que ve es al niño lindo de la escuela besándose con su mejor amiga. ¡No! ¿Pero qué novela estoy viendo, güey? Sin hablar de que todo esto está pasando el mismo día. ¿Cuántas horas tiene un día en esta película? Lo molesta que estará Stacy con la amiga, desinvitándola de su fiesta de Bat Mitzvah. y la amiga, que intenta justificarse con ella al día siguiente de la escuela, llega del brazo del chico lindo. Y entonces, amiga, es ahí cuando Stacy se pone en modo diabla. 1. Empieza a coquetear con el chico lindo de la escuela a espalda de su ex amiga Lydia. 2. Hablándole de lo mal que besa a su amiga. 3. Enviándole fotos en donde está vestida como la palabra que comienza por P y termina por Uta. Y seguir hablándole mal de su ex amiga. Plan que funciona perfectamente, ya que el chico lindo termina con la amiga y ahora sí que sí tiene toda la atención en Stacy, llevándola a una iglesia judía, y cuando iban a darse sus primeros besos lo descubren, mostrándonos una escena de Adam molestísimo y confirmando que Lydia es mucho más madura que Stacy, ya que pasar de eso, la invita a su Bat Mitzvah. sin rencores absoluto. Pasa que Stacy, cuando estaba en modo diablo, le hizo un video recopilatorio de momentos vergonzosos de su amiga Lydia, que sin querer queriendo fue mostrado el día de su celebración, pasando pena delante de todo el mundo. ¿Nunca te has pedorreado por delante? ¡Ay! ¿Por tu vagina? ¡Qué asco! ¿Quieres que te lo enseñe? Sí, basta. Voy a déjanos ver. Y ahora es la amiga Lydia la que está molesta con toda razón. Stacy, avergonzadísima por lo que le hizo, no quiere celebrar su Bat Mitzvah. siendo obligada por Adam a ir a juro, demostrando clases de paternidad. Pero funciona, ya que cuando Stacy tiene que dar sus palabras en la ceremonia, aprovecha para reconocer sus errores que ha cometido durante toda la película, corriendo desde la iglesia a la casa de Lydia a pedirle disculpas, pero la amiga sigue molesta. De alguna manera, la convencen a ir a la fiesta de Stacy, y a ella le tenía una sorpresa, y es que no iba a ser la celebración de Stacy, iba a ser la celebración de Lydia. ¿Qué mejor manera de arreglar las cosas que darle a tu mejor amiga tu propia fiesta?
reconciliándose ahora sí que sí, y todo será alegría y celebración de estas dos adolescentes hasta el día de mañana, que muy probablemente tengan algún problema existencial que siempre les pasará por ser adolescentes. Y este fue el resumen de No estás invitada a mi Bat Mitzvah. Si te gustó el video, por favor, dale me gusta. Si no te gustó el video, dale me gusta. Comenta. Adolescente de gente. Chao.